Bien, chamacos, fíjense, en términos generales, tengo que decirles que yo soy enemigo de la placa simple de abdomen. Para mí, la radiografía simple de abdomen, les digo, no sirve para nada. Es un gasto de tiempo innecesario, es un gasto de energía, es un gasto de dinero para la institución o para el paciente. Y les voy a explicar por qué. Esto, desde luego, es una dramatización de la placa de abdomen, porque sí sirve, pero ya vieron ustedes para qué sirve y para qué no. Pero en términos generales, miren, llega un paciente con dolor en fosa ilíaca derecha. Mi primera posibilidad diagnóstica, ¿cuál es? ¿Apendicitis? ¿Apendicitis? Apendicitis. Bueno, lo primero que tienen que preguntar, fíjense, ¿es hombre o es mujer? Si es hombre, es apendicitis la primera opción. Si es mujer, es apendicitis la primera opción y la segunda, ¿Ovario? ¿O embarazo ectópico? embarazo ectópico. Exacto. Y entonces ustedes le preguntan a la paciente, ¿ha tenido relaciones sexuales? Y ella dice no. Entonces ustedes siguen pensando en embarazo ectópico. Si dice que es monja y que no conoce varón, embarazo ectópico. En cualquier circunstancia siempre piensan en embarazo ectópico y no lo descartan hasta que tengan herramientas clínicas o laboratoriales para descartarlo de manera absoluta, porque ante un posible error de esos, la paciente se les muere y es una negligencia médica. Y no se debe morir una paciente con embarazo ectópico y sin embargo se mueren. Se mueren todavía en el Hospital General una paciente con embarazo ectópico porque no llega al quirófano, porque no llega el cirujano. Eso se los digo de reciente. Y es inconcebible que se muera una paciente de embarazo ectópico, pero bueno, no estamos en eso. Entonces, sospecho que tiene dolor abdominal en fosa ilíaca derecha. Vamos a pensar que es un hombre para quitarnos lo ginecológico. Entonces, el médico dice, pídale una placa simple de abdomen. Y de aquí a que el interno se la solicita, de aquí a que los camilleros se lo llevan, de aquí a que llega rayos X, se le toman sus placas, de aquí a que regresa y el radiólogo interpreta la placa, pasó más de una hora. Por lo menos, porque en algunos lugares, si están saturados como en COVID ahorita, se echan 2 horas. Regresa el paciente, el médico ve la interpretación y dice la radiografía, favor de correlacionar con la clínica porque no encuentro nada patológico. Entonces, ¿qué sigue? Pues si es un niño, ultrasonido. Si es un adulto, tomografía. Y entonces, otra vez, solicítale el ultrasonido. El paciente pesa 100 kilos, ¿no? Solicítale el ultrasonido. Otra vez otras 2 horas o más para que le hagan el ultrasonido, regrese el paciente y le reporte ultrasonido negativo para apendicitis. Pero el paciente sigue con dolor en fosa ilíaca derecha y sigue con leucocitosis. Pues ahora pídele una tomografía. Y así se puede pasar 24 horas el paciente en que se le confirme el diagnóstico de apendicitis. Entonces, realmente no es la manera adecuada. Lo correcto es, si pienso que mi paciente tiene apendicitis, le pido un ultrasonido si está flaco o es niño, o le pido una tomografía si está gordo. Y vámonos, el diagnóstico lo vas a obtener en menos de 2 horas. La tomografía tiene una alta sensibilidad para apendicitis. Entonces, la placa simple de abdomen solo sirve como distractor. Vamos a ver esta primera imagen. Y Génesis es la primera que está aquí a la vista. Lo siento, es la que está arriba en la escala de la pantalla. Así es que dime en esta radiografía, bueno, acuérdense que la radiografía, acuérdense su lista de cómo interpretar. O sea, acuérdense de qué estudio es, si es placa de abdomen, en qué posición está, de pie o en decúbito. Y luego revisión de la mnemotecnia UPA-VIGAS, que incluye huesos, partes blandas, vísceras y el gas intestinal. Ese es el orden en el que lo tienen que hacer. Ya lo revisaron en las pláticas de ayer. Anótenlo ahorita en un papelito si quieren y peguenlo enfrente de su computadora. Entonces, huesos, lonja, o sea, partes blandas, vísceras y gas intestinal.
Venga, Génesis. Ok. Pues primero es una radiografía de abdomen. Eh, mm, pues si es el decúbito o de pie, la verdad no sé. No hay, Diría, no hay manera de saberlo en esta placa. ok. Pero hay varias maneras de saberlo. ¿Cuáles son? El aire, ¿Qué tiene? pues deben verse los niveles hidroaéreos. Debe de haber nivel hidroaéreo. ¿En dónde lo vas a buscar? Primero en estómago, duodeno y colon. Correcto. Bueno, eso es donde hay gas, pero donde vas a ver nivel hidroaéreo generalmente es en el estómago. De acuerdo. Ok. ¿Qué otra manera tenemos de saber si la placa está de pie o en decúbito? ¿Hay otra forma? ¿Alguien? ¿El signo de la gaviota? Eso es cuando hay aire libre nada más. Ah, ok. Alejandra, Cintia. Pues se supone que cuando es en decúbito lateral o de pie, los niveles se ven mejor que cuando es en decúbito supino. La lateral, cuando la paciente está o el paciente está acostado, solo vas a ver niveles si le toman una placa tangencial. Si no, no vas a ver los niveles hidroaéreos. O sea, por ejemplo, piensen en mi vaso que tiene café, como lo pueden ver. Solo pueden ver el nivel hidroaéreo así de lado. Si ustedes lo ven de arriba hacia abajo, no lo van a ver. ¿Me explico? Entonces, esa es una forma de buscar niveles hidroaéreos en el estómago. Y la otra es un marcador. ¿Cómo saben que es derecho o izquierdo? Por el marcador derecha e izquierda que pone el técnico. Entonces, busquen en los letreritos que a veces dice de pie o en inglés, en otros términos. Y entonces en esta no sabemos. Bueno, síguele, ¿qué más? Génesis. Ok. Ahora en los huesos. Pues Huesos, ¿cómo evaluamos los huesos? por su... Ah, se me fue. Ok. Densidad, integridad. Forma y alineación. Correcto. Alineación, densidad, integridad y forma. Muy bien. Y en este caso, ¿cómo ves los huesos? ¿Normales o anormales? mm, pues yo los veo normales, Yo también. Luego, ¿qué sigue? Partes blandas. Esto implica partes blandas. la lonja. Entonces, a veces no podemos ver los corredores paritofólicos que están aquí afuera, porque se sale del tamaño de la placa del paciente. Una radiografía de abdomen mide 14 pulgadas de ancho por 17 de largo. ¿Ok? Entonces, si el paciente rebasa las 14 pulgadas, ya valió, no alcanza a salir. Pero aún así, hay cosas de partes blandas que podemos ver aquí, como esto. ¿Qué es esta línea diagonal? El psoas. Los psoas, correcto. ¿Por qué vemos el psoas? Porque hay grasa alrededor del psoas que la rodea, por eso vemos el psoas. Luego, pues nada más, no podemos ver nada más de partes blandas. Luego vamos a ver vísceras y vamos en orden, vamos a hacerlo en el sentido horario. La primera víscera que vamos a tratar de evaluar, ¿cuál es? El hígado. Correcto. El hígado, que casi no se ve ahí en esa placa por la misma razón, debe de ser blanco y homogéneo en una placa de abdomen. ¿De acuerdo? Blanco y homogéneo. Fuera un derrame Sí. pleural. Es muy blanco y es homogéneo. Acuérdense que la víscera más grande. ¿Y qué puede alterar la densidad del hígado? A ver, Génesis, piensa. ¿Qué puede alterar la densidad del hígado? Cualquier víscera o cualquier cosa que evaluamos puede tener densidad normal, aumentada o disminuida. Pregunta, ¿qué crees que pueda disminuir la densidad del hígado o hacer que se vea heterogéneo y con zonas negras? Ah, una cirrosis. No, la cirrosis disminuye el tamaño del hígado y lo hace muy denso y homogéneo como piedra.
No, negro. ¿Qué es negro en una placa? El aire. Entonces, ¿qué puede hacer que el hígado tenga aire? ¿Por dónde le puede entrar? ¿Alguien sabe? ¿Ayuda? ¿La perforación? La perforación va a ser aire alrededor del hígado, pero no dentro del hígado. El hígado en su interior tiene tubos. ¿Qué tubos tiene? ¿O qué llevan esos tubos? Dentro del Pues, bilis. bilis, correcto. Entonces, si entra aire en la vía biliar, van a ver tubitos negros como un árbol negro. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Aire, en griego, ¿cómo se dice? No Aire, sé. Neumo. neumo. Entonces, neumo, bilia. ¿Correcto? Ah, Neumo. Ok. ¿Qué otros tubos hay en el hígado, aparte de las vías biliares? Pues arterias y venas. Correcto. Entonces, si hay gas en las venas, entonces es gas, ese gas puede entrar por vía de la porta. Entonces, cuando una tripa se distiende mucho, se produce isquemia en la pared y el aire, si hay mucha presión en la tripa, diseca la pared de la tripa y entonces vamos a ver una tripa con un halo negro, radiolúcido, finito, delgadito, que se llama neumatosis intestinal. Cuando progresa esta neumatosis intestinal, se mete por los espacios perivasculares y diseca siguiendo las venas que siguen el trayecto natural. Entonces diseca la porta y se mete al hígado y se mete a los vasos portales. Y entonces eso es gas en el sistema porta. Lo vamos a ver cuando veamos hígado en esta semana. Entonces, ¿qué puede hacer que el hígado esté alterado en su densidad y que tenga aire, neumobilia y gas en porta? Luego vamos a ver la diferencia, porque en tomografías es muy fácil verlo, en radiografía simple es difícil verlo. Muy bien. Hígado, acuérdense que el hígado es la víscera más grande y nos va a impresionar mucho su tamaño en tomografía, pero hoy estamos en placa simple de abdomen. Luego, ¿qué otra víscera vas a ver? Luego sigue el duodeno y el estómago. Víscera, no sin aire, vísceras sólidas. Ah, el, el vaso. Correcto. Ahí en esta radiografía se alcanza a ver el vaso, ¿lo ven? No. Nel. Aquí hay una línea delgadita, miren. Ah, sí. Ese es el vaso. Es un vaso chiquito que es como debe de ser. A veces ni siquiera lo alcanzamos a ver porque la sobreposición de gas nos lo oculta. Pero lo que nos queremos saber es si el vaso está grande o no. Y este vaso está pequeño. ¿Cómo sabemos que está grande? Pues cuando desplace el ángulo esplénico del colon que anda hasta acá arriba. Ya veremos imágenes más adelante. Luego, ¿qué otras vísceras vamos a ver sólidas? Riñones. No oigo. No, vamos a ver Riñones. Génesis hasta que les pida yo ayuda. Génesis, ¿qué otras vísceras vamos a ver? Los riñones. Sí, ahí se alcanzan a ver los dos riñones, ¿los ven? No, la verdad no. Pues aquí está, miren. Vean esta blanquitud. Tienen que echar a volar la imaginación, chicas, chicos. No, no, ahora sí son puras chicas. Vean, aquí está la sombra del riñón, ¿ya la vieron? Ujú. Es el riñón izquierdo. ¿Por qué alcanzamos a ver el riñón? Porque tiene grasita alrededor. Entonces tenemos que ser muy atentos a estas diferencias de tonos de grises tan sutiles, sobre todo en placa simple. En tomografía no es tanto problema, es muy claro, son muy claras las evidencias, pero en radiografía no. Entonces aquí está el riñón derecho y aquí está el riñón izquierdo. ¿Cuánto debe de medir un riñón? Depende del tamaño del paciente. En términos generales podemos decir que 3 cuerpos vertebrales. ¿Cuánto creen que mida de altura un cuerpo vertebral? Un guess, un try, una aproximación. 5 centímetros. Es demasiado.
2 centímetros. 4 centímetros en sentido transverso. Hola, Roberto. 4 centímetros en sentido transverso, pero en sentido de altitud, ¿Como 2? 2 centímetros más o menos. Entonces, calcúlenle 3 vértebras más sus espacios intersomáticos. Son 2, 4, 6, 7, 8 centímetros aproximadamente. Entre 8 y 9 centímetros. Si está muy grandulón, ponle 10 centímetros. Entonces, eso es lo normal. Bien, entonces ya que vimos las vísceras que están normales, sigue, dijimos, upa vigas, que es huesos, partes blandas, vísceras sólidas y ahora sigue el gas. El gas puede estar normal, aumentado o disminuido. ¿Cómo lo ves en este caso, Génesis? ¿Disminuido? Disminuido. Entonces, a esto le llamamos abdomen vacío. Abdomen vacío, cuando no hay gas intestinal. Las causas pueden ser varias. ¿Cuáles son? Vienen en las pláticas. ¿Un hilio? No, es el aumento del gas. Ah, ¿Ayuda? ¿Puede Puede ser obstrucción del obstrucción. tubo digestivo y un proceso inflamatorio? Perdón, pues, un poquito más acércate al micrófono. ¿Cómo es? Dices, Catherine. ¿Obstrucción del tubo digestivo y un proceso inflamatorio? Obstrucción del tubo digestivo alto. O sea, a nivel de duodeno, por ejemplo, que se tape el duodeno, que se distienda el estómago y el paciente vomite. Cuando acaba de vomitar, no vamos a ver nada de gas. ¿De acuerdo? Pero si es una obstrucción más abajo, va a tener aumento del gas intestinal. Y si es un hilio, va a tener aumento del gas intestinal. Entonces, la placa de abdomen vacío puede ser una obstrucción alta, puede ser normal, y puede ser que le dimos un laxante al paciente para una preparación, para un estudio previo, para un estudio como un colon por enema o algo así, se le prepara con laxantes. Y el paciente, en teoría, debería de llegar así de limpio. ¿Me explico? Bien, entonces, abdomen vacío puede ser normal o puede ser algo muy grave, muy catastrófico, como una peritonitis, producido por una apendicitis generalizada, producido por una trombosis mesentérica o una pancreatitis muy severa, en la que la tripa se contrae y desaparece todo el gas intestinal. Entonces, esos son los diferenciales de un abdomen vacío. Desde normal hasta algo muy catastrófico. Obviamente, la placa simple realmente no me ayuda a gran cosa, pero una de las indicaciones de la placa simple de abdomen es, antes de darle un medio de contraste a un paciente, tengo que tomar una placa simple. ¿Por qué? Díganme. ¿Cuál era la pregunta, perdón? Para poder diferenciar Ah. de la placa simple primero y luego ya comparar con el medio de contraste. Sí, la pregunta era, Josué, ¿por qué le tengo que tomar una placa simple de abdomen al paciente antes de administrarle cualquier tipo de contraste? Entonces, ¿qué es lo que me puede oscurecer el medio de contraste si no tomo placa simple? Una anormalidad cálcica, por ejemplo, un cálculo en las vías urinarias. Si no le tomo la placa simple, no voy a ver el cálculo. Cuando le inyecte el contraste, voy a ver puro contraste. Entonces, esas son las indicaciones para la placa simple. Una de las indicaciones absolutas o precisas es previo a un estudio contrastado. ¿De acuerdo? Bien. Doctor, una pregunta. Sí. También no sería como contraindicación el medio de contraste si se encuentran como, por ejemplo, edematizadas las osas intestinales por lo de que es muy irritante. No, en términos generales no le pasa nada. Sin embargo, hay que cuidar muy bien la indicación para el contraste. Si pensamos que es un hilo dinámico, no le vamos a dar contraste. Si pensamos que es un hilo mecánico, lo vamos a diagnosticar con la placa simple o tomografía. A veces los médicos insisten en que se les dé medio de contraste, entonces lo que hacemos es darle un hidrosoluble. Una contraindicación formal para dar contraste es la sospecha de perforación. Si sospechamos que el paciente está perforado, no le damos medio de contraste y si le damos hidrosoluble para que si se le sale,
a la cavidad abdominal, se absorba y no produzca irritación peritoneal. En cambio, el bario, que es un medio de contraste insoluble, ese sí produce severa irritación peritoneal. Entonces, si sospechamos perforación, no le damos bario. En términos generales, no es adecuado darle contraste bario a un paciente que sospechamos que va a pasar a tomografía en 2 o 3 días, porque el bario es tan denso que me produce artefactos metálicos en tomografía y no me deja ver nada. Entonces, lo ideal en pacientes agudos, no bario. Casi siempre no medio de contraste por vía oral, rara vez. Intravenoso sí, pero eso es básicamente para tomografía, no para placas simple de abdomen. ¿Me explico? Sí. Ok. Catherine, ahora te apareces aquí en mi pantalla en primer lugar y ahí tenemos una segunda radiografía. Y quiero que hagas el mismo protocolo. Ok. Pues primero con huesos. En el orden que te dije. Ajá. Digas. Pues los huesos, no sé si soy yo, se miran un poco radiopacos, pero no sé si sea normal. Radiopacos quiere decir más blancos de lo normal. Ujú. No, compara con la columna de la placa anterior. Están hasta un poquito menos densos. Sí. Ok. ¿Qué más? La columna, fíjate bien en la columna. Pues ahí como por la fosa ilíaca se mira como si hubiera aire No, fíjate en la columna. en la columna. Compara esa columna con la anterior. Pues ahí se mira radiolúcido. Pero es el gas que está sobrepuesto. Pero la alineación de la columna, compárala con la otra placa. Está como muy junta, ¿no? A ver, vamos a ver. Ubica la quinta vértebra lumbar, ¿la ves? Ay, es que se mira borroso. La quinta vértebra lumbar es esta. Mm. Ok, L4. Ujú. Ahora L3, Sí. L2 y L1. ¿Ya los viste? Sí. Bien. Ve L2. Ve los pedículos. ¿Te acuerdas cuáles son los pedículos de la vértebra? Sí. ¿Cuáles son? Son pues a los que unen el cuerpo vertebral con el posterior. Sí, pero aquí en la radiografía, ¿cuáles son? Um, ¿Ayuda? ¿Cuáles son los pedículos, chicos? ¿Son los circulitos? Los ojos de la Como vértebra. los ojos. Ujú. Los ojos de la vértebra. ¿Ok? Entonces, ahora, busca la apófisis espinosa de esa vértebra, de L2. ¿Los muestro? Aquí viene una apófisis espinosa, ujú. aquí viene otra y aquí viene otra. ¿La ven? Ok, estamos en L2. Ajá. Distancia que hay entre la apófisis espinosa y los pedículos. Ahora, ve la distancia que hay en L1. ¿Qué crees que te llama la atención? ¿Podría ser que no se haya unido? No, no es eso. Es que la distancia que hay de esta apófisis a este pedículo es mayor que la que hay de este apófisis a este pedículo. Ajá. Hay asimetría. ¿Por qué es esta asimetría? Porque la columna está chueca. Mm. Vean la panorámica. Vamos a poner una línea. Una línea. Con vamos a trazar una línea que venga de aquí. Ay, güey, no, es que está muy chueca. Ay, en todo caso. No habrá manera de poner una línea recta. Si ponemos esta línea así, ¿se fijan? De este lado hay menos vértebra que de este lado. Ujú. ¿Sí lo ven?
Entonces, ¿qué tiene el paciente? Catherine, Pues tiene una desviación de la columna. ¿cómo se llama eso? Escoliosis. Escoliosis. Entonces tiene escoliosis. Y cuando yo digo que mi paciente tiene escoliosis, tengo que decir hacia qué lado está el lado convexo de la escoliosis o cóncavo. ¿Ok? Entonces digo escoliosis de concavidad derecha. Sí. Eso tengo que decir. Las escoliosis pueden ser de dos tipos, verdaderas y falsas. Falsa sería que en una placa, la de decúbito, como en este caso, tenga escoliosis y en la placa de pie no la tenga. Eso quiere decir que esa escoliosis es posicional. En cambio, si aparece tanto en la placa de decúbito como en la placa de pie, es una escoliosis verdadera. Es importante saber si es leve, moderada o severa. Hay ángulos que ustedes van a aprender a medir en traumatología, pero eso no nos importa ahorita, solo nos importa saber que hay escoliosis leve de concavidad derecha, con foco en, el foco quiere decir el vértice de la escoliosis en dónde está. Entonces yo digo enfoco en L1, en L2, etcétera, ¿de acuerdo? Sí. Bien. La escoliosis verdadera puede ser simplemente porque un paciente tenga una pierna más corta que la otra. ¿Y qué creen? Todos tenemos una pierna más corta que la otra, pero de 0 a 5 milímetros. Alguien que tenga, por ejemplo, una diferencia de más de 1 centímetro va a tener una escoliosis y por lo tanto la pelvis va a estar desalineada, no va a estar en el mismo plano. Y a eso le llamamos basculamiento. ¿De acuerdo? Pero eso solo lo podemos evaluar cuando la placa es de pie, no en la posición de decúbito. Entonces, si la placa es de pie y hay basculamiento, pienso que mi paciente tiene acortamiento de un miembro pélvico del lado de donde está el basculamiento. ¿Me explico? ¿Me siguen? Sí. Ok. Ahora, si no es por un problema esquelético, podría ser un problema, una escoliosis de tipo que se llama antiálgico. ¿Qué quiere decir antiálgico? Que la hace para no producir dolor, bueno, porque tiene dolor de un lado. Correcto. Entonces, la escoliosis antiálgica va a persistir generalmente en las dos proyecciones, en la de pie y en decúbito. Y entonces, el lado hacia el que tenga la escoliosis me sugiere hacia qué lado está el problema. ¿De acuerdo? Entonces, en esta placa, Catherine, que tú la estás leyendo, Sí. tú lo que tienes que decir es que hay una escoliosis leve de concavidad derecha con foco en L2, L3. ¿De acuerdo? Sí. Bien, síguele. ¿Qué más vamos a evaluar entonces después de huesos? En las partes blandas, Y eso corresponde a, el hígado, el vaso. esas son vísceras. Ah, Partes blandas es la lonja. sí, sí, sí. Ok, entonces checa la lonja. Checa la lonja derecha, porque se ve mejor que la izquierda, o sea, la periferia de la pared abdominal. La lonja es... La lonja... no quiero eso. La lonja, pues, no quiero eso tampoco. Quiero dibujar. La lonja. La lonja es esto. Esto. Ay, me gana esta cosa. Todavía no aprendo a usarla, no puedo creerlo. Bueno, la lonja es este pedacito. ¿Qué ves ahí en este pedacito? Aquí. ¿Qué ves? Se ve radio opaco. ¿Qué más? Defínelo. Con bordes bien definidos. ¿Más? ¿Qué más? ¿Es homogéneo o es heterogéneo? Es heterogéneo, pero eso no era lo que decía el video, lo de la ropa que podía estar ciñendo. No, eso no es la ropa.
O sea, me refiero a estas rayas que vienen de arriba a abajo. Ah, ok. Fíjate cómo se ve gris, más oscuro, gris, más Sí. oscuro y gris. ¿Qué es eso? Ese sándwich de cosas viene en la plática. ¿Ayuda? ¿No era lo de músculo, grasa, músculo, grasa? Correcto, es la pared abdominal y los músculos oblicuos de la pared abdominal. Entonces, hacia adentro de esta lonja, aquí donde termina la lonja, o sea, el sándwich de músculos, está más negro, ¿lo ves? Sí. Pero este negro, esta oscuridad es menos negra que esta. Esto negro es, ¿qué es esto negro? ¿Aire? ¿Gas? Aire. Pero esto no. ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Líquido? ¿Cómo? ¿Líquido? No, el líquido es blanco. ¿Qué es? ¿Ayuda? ¿Qué es esto gris? ¿Por qué les dije que podemos ver los riñones y el psoas? Y el ¿Es grasita? grasa, grasita y a veces grasota. Es grasa. Entonces, este es el- lo que llamamos el corredor, ¿qué? Parietocólico. Parieto cólico, de pared y de colon. Sí. Corredor que está entre la pared y el colon. ¿Ven esta imagen de moteado? ¿Ven estos puntitos blancos y negros? Esto es gas, no burbujas. Pero esos puntitos, ¿lo ven? Eso le llamamos moteado. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de moteado? Viene en las pláticas. Puede ser pus o sangre. Sangre. Materia fecal. O K cuadrado. La inmensa mayoría de las veces va a ser materia fecal, sobre todo si está en el marco cólico. El marco cólico se le llama marco porque hace un marco de toda la pared abdominal, o sea, corre por los corredores parietocólicos, hace el ángulo hepático, que es más bajo que el esplénico, hace el ángulo hepático, que es más bajo, más lejos del diafragma, porque aquí está el hígado, el ángulo esplénico, que es mucho más alto y a veces se mete hasta acá cerca del diafragma y es normal, y luego el colon descendente, luego el sigmoides, que da una vueltezota así, y luego el recto. Entonces, si este moteado lo veo dentro del trayecto del colon, es materia fecal. Ok. Si este moteado lo veo en la pelvis y lo veo disperso haciendo como una bola, es un absceso. O es pus, bueno, es lo mismo. O es sangre extravasada, es sangre extraintestinal. O si lo veo en estómago, es un besoar. Muy bien. ¿Un qué? Si lo veo en el estómago, puede ser un besoar. Con B de burro, E-Z-O-A-R. Bien. ¿Qué te parece el hígado, Catherine? ¿Normal, aumentado o disminuido? La verdad no lo logro ver bien. Bueno, sabemos que está aquí, mira. Ujú. O sea, no lo vas a ver bien, pero yo sé que está aquí, porque está blanco y homogéneo. Sí. El borde inferior del hígado viene aquí, mira. Ujú. Y el ángulo hepático está bien. Entonces el hígado es normal. Normal. ¿El vaso lo ves? El vaso. Sí. Aquí hay una opacidad que viene por aquí, pero no sé si es la hoja o es el vaso. Si fuera el vaso estaría grande, pero fíjense en el gas del ángulo esplénico. Está en su sitio, entonces no, el vaso está pequeño, es normal. Riñones, Mm, Están normales, ¿no? pues digamos que el derecho no lo veo bien, Ujú. izquierdo lo veo un poco mejor. Aquí veo la sombra del riñón, búsquenla, véanla con detenimiento. Hay que saber buscarlo. Si no nos lo imaginamos ahí, no lo vemos. Pero con la experiencia, poco a poco lo van aprendiendo a ver. Muy bien, entonces vísceras están bien. Ahora sí, el siguiente paso es el gas intestinal, que parece normal, aumentado o disminuido. ¿Aumentado? Si tú dices que está aumentado, el siguiente paso es determinar si el gas que estás viendo está dentro del intestino o está fuera del intestino. ¿Cómo te parece este? ¿Dentro? Dentro. Entonces, si tú dices que está aumentado y está dentro del intestino, solo hay dos posibilidades.
O tienes un hilo adinámico, o sea que el paciente tiene distensión de asas que no pueden moverse y se están conteniendo el gas intestinal, o es un hilo mecánico, o sea, está tapado. Ujú. ¿Cuál de las dos crees? ¿A cuál de las dos te corresponde esta imagen? A ninguna, porque este gas es normal. Ok. Acuérdense que es normal tener gas en el colon, es normal tener gas en el estómago. Miren, esta burbuja es gas en estómago. Vean que el paciente está en decúbito. Entonces, esta burbuja está en estómago. Todo lo demás es en colon y alguna de estas burbujillas puede ser delgado, pero es normal. Por otro lado, ¿ven este círculo negro aquí? Sí. Es probable que sea el duodeno. El duodeno siempre está a la derecha de L1, L2. Está fijo. Ya lo dije en el video, lo digo y lo explico por qué. Porque está fijo al peritoneo. El duodeno, en la porción posterior, es retroperitoneal. Entonces, esta parte está fija. Todo lo demás del intestino se puede desplazar. Muy bien, Catherine. Vamos a la siguiente imagen. ¿Quién sigue en mi pantalla? A ver, Cintia. Venga, Cintia. Ande, ok. Huesos, pues lo poquito que se puede ver de la columna se ve alineada. Se ve que tiene densidad normal. Y pues, según yo, todo bien. Sigue. Ok, partes blandas. Yo no veo, no sé si sobrepasó el límite o Realmente no no se veo. blandas. ¿Mande? Realmente no se alcanzan a ver la lonja, o sea, las partes blandas. Ujú. Se me pasó comentarles de esta radiografía del segundo caso, Catherine. ¿Ven esta línea oscura, esta línea negra? Sí, ¿Qué Sí. es? lo que mencionó Kat, no lo de la ropa. Ajá, el chón. ¿Cuál es el nombre? O sea, la compresión que hace el chón o el cinturón o lo que sea. Bueno, no es cinturón porque no tiene metal. Es la lonja. ¿Y el nombre científico cuál es? Unión llanto-llantoidea. Unión llantoidea. Bueno, eso es un chiste, ¿verdad? Entonces, no voy a decir eso de veras porque no es cierto, ¿eh? Bien, entonces, la lonja es el chón, es la unión llanto-llantoidea. Entonces, aquí continuamos, Cintia, realmente las partes blandas no No, ajá. dan gran cosa de información. Vísceras. Vísceras, pues no puedo ver muy bien, pero supongo que la opacidad que se ve en el lado derecho es el hígado. Sin suposiciones, tratamos de ser asertivos en nuestro lenguaje. Ok, la opacidad del lado derecho es el hígado Y es y, homogéneo. ¿mande? Y es homogéneo, Y entonces es homogéneo. es normal. Vaso, El vaso no se ve, supongo que está desplazado por el... no está desplazado, simplemente está oculto. Ah, ok, oculto. Es ¿Mande? riñones, Riñones. sabe. No. Bien. El gas, Ay, se me trabó. el gas, sí, el gas intestinal es normal, aumentado o disminuido. Aumentado. Intra o extraintestinal. Intra. Ahora, cuando vemos que hay aumento de gas intestinal, no tenemos la placa de pie para saber si tiene niveles o no. Ujú. Pero lo que tenemos que pensar es si es un hilo mecánico o es un hilo adinámico. Y Ujú. eso va a depender de la cantidad de tripa que veamos distendida. Ujú. La presentación les explico y les pongo una manguera para que piensen en una manguera de 7 metros. Ahora, imaginen que obstruimos la manguera a la mitad. Entonces, cuando hay presión, la manguera se va a distender de la obstrucción hacia arriba. ¿Me explico? En Sí. cambio, de la obstrucción hacia abajo no va a haber presión. En el intestino va a pasar algo parecido. De la obstrucción hacia arriba va a haber aumento del gas y líquido y tal vez niveles hidroaéreos.
de la obstrucción hacia abajo va a haber disminución del gas intestinal. Entonces, cuando yo veo muchas asas, como en este caso, lo que tengo que tratar de determinar es si son asas de delgado o de intestino grueso. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo diferencio asas de delgado o de grueso? Dime, Silvia. Mm, En primer lugar, por, por el tamaño. claro, el delgado es delgado y el Ujú. grueso es grueso. ¿Cuánto mide el delgado? Cuando mucho 2 centímetros. ¿Cuánto mide el grueso de ancho? Como 4, 5, 6 centímetros. El ciego puede llegar a medir hasta 10 centímetros. El ciego, el invidente. Pero el ciego queda aquí, ¿de acuerdo? Entonces, todo este triperío, ¿qué te parece? ¿Es de delgado o es de grueso? ¿No es de los dos? ¿Por Se qué? vería ¿Cuál de estos sería de los dos? Realmente no. El único que veo que está, grueso. que no tiene morfología de intestino delgado es este y es el estómago. Ok. Aquí está el duodeno. Aquí está la burbuja que les dije siempre a la derecha del L1, L2. ¿Qué más elementos tengo para diferenciar el delgado del grueso, aparte del calibre? Pues que el grueso va a seguir el cuadro. Correcto, su distribución. O sea, Ajá. el grueso va por fuera y el delgado va, ocupa todo el Correcto. abdomen. ¿Qué otro parámetro? Mm, Ayuda. Las válvulas coniventes. Correcto. ¿Cómo son las válvulas coniventes? Son estas imágenes blanquitas que atraviesan las tripas. Estas válvulas, las líneas blancas son las válvulas coniventes. ¿Y cómo se llama el espacio que esta línea blanca que se ve aquí, cómo se llama? espacio interasa. Yeah, ¿cuánto debe de medir? No me acuerdo. ¿Cuánto creen que No mide? debe ser mayor a 3 milímetros. Eso, bien, no debe ser mayor a 3 milímetros porque una tripa, su pared, debe de medir 1 o 1,5 y si lo sumo con la otra que está junto, debe de medir no más de 3 milímetros. Entonces, este es el espacio interasa. Muy bien. No confundir con los espacios del colon, que sí son más grandes entre el colon y el estómago, que se llama espacio gastrocólico, etc. Entonces, sí. Entonces la pregunta, Cintia, todo esto entonces que ves es intestino delgado. Delgado, ajá. Entonces, lo más probable es que sea un patrón ¿de qué tipo? Ileodinámico. Si es puro intestino delgado, hay más Obstructivo. obstructivo. Ajá. ¿A qué nivel? Pues a nivel de intestino delgado distal. Ujú. ¿Por qué digo distal? Pues porque a nivel del duodeno no es, porque nada más estaría dilatado el duodeno y el estómago. A nivel del yeyuno o en el ángulo de Treitz, pues tampoco. Entonces quiere decir que aquí hay como 3, 4, 5 metros de intestino delgado, por lo tanto es en alguna parte del intestino delgado. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal, chicos? ¿Adherencias? Sí, adherencias, correcto. Y lo demás ya es lo de menos. Volvulus, que es la torsión de una sobre la otra. Imaginación, que es la intususcepción, que es como se mete un calcetín dentro del calcetín, etc. Muy bien. Entonces, esto parece una oclusión intestinal. Entonces, ¿qué hay que hacer con este paciente, Cintia? ¿Tú qué harías con este paciente? Si llegó a urgencias y le pediste una placa y ves esto. Pues averiguar qué causa la obstrucción. ¿Cómo lo averiguas? Pues con un ataque. Entonces, ¿para qué le pediste la placa de abdomen? ¿Ya ves? Ay. Okay. Bueno, y si la TAC también muestra un patrón sugestivo de obstrucción, ¿qué sigue? Ay. Pues le habló un médico, ¿no? ¿A qué médico? Hablo. ¿Mande? ¿A quién le hablo? No sé. A un gastroenterólogo. Tu mamá. Mamá,
¿qué hago? Tengo un paciente con Ayuda. proceso de oclusión intestinal, ¿qué hago? Le dije a tu mamá, pues háblale al cirujano, mija. Entonces le hablas al cirujano. Y entonces cuando le hables por teléfono al cirujano, el cirujano te va a contestar, a ver, doctora, ¿qué es lo que pasa? Son las 2 de la mañana, ¿no? Y el cirujano no quiere ir. Le da flojera. Dice, a ver, doctora, ¿qué es lo que pasa? Pues mire, doctor, tengo un paciente que le mandé una placa de simple de abdomen que se me sugirió una oclusión intestinal y luego me mandaron la toma, le pedí una toma y la toma me dice el radiólogo que sí parece una oclusión intestinal. Por eso me dijeron que le hablara. Ok, doctora, ¿qué más te va a preguntar el doctor? Si la han operado recientemente. ¿No? Puede ser. Pero ¿a qué más te va a preguntar? Ya necesito te duermas. Te voy a preguntar. Wake up. ¿Ven por qué me gusta verlos? ¿Dónde? Génesis, wake up. ¿Qué más va a preguntar? Ayuda. Despierta. ¿Cómo? Pues la clínica, ¿no? ¿No sería si ya le puso sonda nasogástrica? No, lo que te va a preguntar es qué molestias tiene el paciente. O sea, la clínica. O sea, acuérdense, no se operan placas, se operan pacientes. Ahora, si el paciente que tiene esta placa no tiene nada, clínicamente está un poco inflado, pero se siente bien y canaliza gases y no vomita, ¿qué vas a decir? ¿Saben qué? El radiólogo está loco. Bueno. No es un cuadro obstructivo. A lo mejor es un hilo dinámico cuando mucho. Pero no voy a operar a un paciente que no tiene síntomas. En cambio, lo más probable es que este paciente sí esté distendido. A lo mejor tiene diarrea, tiene una gastroenteritis. Y una gastroenteritis puede verse así. Entonces, no se operan placas, se operan pacientes y lo importante es la correlación con la clínica, sobre todo en placa simple de abdomen que es tan vaga e inespecífica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿Está claro? Sí. Bien. Doctor, yo tengo una duda. Entonces, en placas se van a ver de manera similar porque pues ambos son aumento de gas. Bueno, mira. O sea, el hilo dinámico y el obstructivo. Son muy difíciles de diferenciar. Ok. En términos generales, si tengo distensión de asas de delgado y de grueso, pienso en un hilo adinámico. Si tengo más delgado que de grueso, pienso en un hilo mecánico. Okay. Esta radiografía está un tanto ambigua porque pareciera un patrón obstructivo, porque parecen asas de delgado. Yo no estoy seguro que sea un hilo dinámico porque no veo tanto colon. Pero ahorita vamos a ver otro caso. A ver, Alondra, tú sigues. Ay. Esta imagen. Pues, ¿quiere que haga todo Sí. la descripción? Porque me recordó la de la doble burbuja. Eso es la doble burbuja, muy bien. Tiene un poquito de escoliosis, pero ¿saben qué? En los bebés no cooperan los bebés. Los bebés son muy inquietos, son muy chillones y siempre van a salir placas malas en bebés. Excepto que el niño que el técnico sea muy bueno, lo cual es infrecuente, va a tener placas muy malitas. Entonces, efectivamente, lo que tenemos aquí es una doble burbuja. Dame los diferenciales de la doble burbuja, Alondra. Atresia duodenal. Páncreas anular. Correcto. Es una anomalía de desarrollo del páncreas, porque el páncreas cuando sale de la porción embrionaria, cuando está en su desarrollo embrionario, crece a expensas de dos partes. Dos partes. Una de ellas es el núcleo caudado y el proceso uncinado que va hacia abajo, y otra es la cabeza. Esas se fusionan y hacen una sola cabeza del páncreas. A veces esta fusión no es completa y abarca el duodeno o abarca estructuras vasculares y puede producir lo que se conoce como páncreas anular. Muy bien. ¿Qué otros diferenciales tenemos de doble burbuja? Usted mencionó en el video adherencia del LAT, pero no sé qué es, la verdad. Y ahorita lo busco. Que no son quirúrgicas. Ok. Se nace con ellas. Y el nombre es LAD de dedo. Bandas de LAD. Por ahí leí un artículo que dice que descolonicemos
nuestra terminología médica y que tratemos de dejar de utilizar nombres propios. De alguna manera eso está bien, porque además esto es disque misógino, porque dicen que son puros nombres de hombres y por eso está mal, que dejemos de utilizar esos nombres, porque son de hombres y no hay de mujeres. ¿Y por qué no hay nombres de mujeres? Porque las mujeres no participaban en la investigación, porque no las dejaban. Bueno, pues es parte de los antecedentes, pero la verdad es que yo creo que el punto de McBurney, creo que, caramba, o sea, hay que decirle McBurney. Entonces, las bandas de LAD son adherencias congénitas. Bien, dame otro diagnóstico posible, que es la pinza mesentérica, o sea, una anomalía en el desarrollo vascular en la que la arteria mesentérica pasa por adelante del duodeno y lo comprime. Entonces, esas son las causas de doble burbuja. Pregunta a todos y todas, ¿cuál es cuando nada más hay una burbuja, que es el estómago? Hipertrofia de pílora. Bien. ¿Y si son 3 burbujas? Atresia intestinal delgado. Atresia de yeyuno o de atresia delgado, que suele acompañarse o presentarse en anomalías cromosómicas. Correcto, muy bien. Entonces, sí, muy bien, esta es una doble burbuja. Una cosa importante en bebés es preguntar cuánto tiempo tiene de nacido. Porque si, por ejemplo, esa imagen de doble burbuja la tengo en un bebé que nació hace 2 horas, es muy pronto para que tenga gas en todo el intestino. Pero si tiene 24 horas, entonces sí, ya es lógico que ya debe tener gas en todo el intestino y no lo tiene. Y la otra es niño vomitón. Es decir, son niños que están vomitando continuamente. Cuando tengo un niño vomitón, mi primera posibilidad es mala técnica de alimentación. O sea, mamá primeriza. O sea, las mamás primerizas son muy malitas para darle de comer al chamaco. Entonces, el niño no come bien, traga mucho aire y vomita todo el tiempo. Es la primera opción. O si le están dando fórmula, la fórmula no la preparan bien o el niño no la está tolerando. Esa es la primera posibilidad. Y ya después vienen las causas de tipo mecánico. Muy bien, Alondra. ¿Preguntas? No. No. Bien. América. América. Bien. ¿O será Cruz Azul? Ay, ¿cuántas veces te han de haber dicho eso? Papá de Chiva. O de las Chivas. ¿Cuántas veces te han de haber dicho eso en la escuela? Bueno. Es como yo, imagínense con mi apellido y todas las cosas que me dijeron cuando estaba ahí en la escuela. Bien, a ver, América. Venga. Pues la columna se ve, no sé si está un poco desalineada como en las lumbares. Tratemos de ser asertivos. Aparentemos seguridad. Bueno, pues las lumbares están desalineadas. Hay una curvatura hacia la derecha Entonces, ¿qué vas a decir? que tiene escoliosis con concavidad derecha. Muy bien, entonces ahí vete directo. Entonces, tiene una leve escoliosis de concavidad derecha. Muy bien. ¿Qué más observas en huesos? Hay otro detalle. Ayuda. ¿Dónde están los chamacos, Josué y Roberto? Aquí. Bueno, el núcleo de crecimiento. El núcleo de crecimiento no, otro detalle. Ayuda. ¿Mande? Ayuda. ¿Qué otro detalle en la parte que corresponde a huesos hay en esta placa? Lo blanco que se ve. No oigo. ¿Cómo? Que se ve como algo blanco sobre. A ver, uno, ¿cómo? Dos, decimos algo blanco o negro. Decimos algo, ¿qué? Radio opaco. ¿Qué tan radiopaco? ¿Mucho, poquito o nada? ¿Mucho?
Muy radiopaco. Entonces, ¿qué es? Ya sabemos que es muy radiopaco en una placa. Venga, ¿Justificación? compáralo con el hueso. ¿Es igual de blanco que el hueso? No, No, metal. Sí, hombre, vamos directamente. Entonces se ve una imagen de densidad metálica. ¿En dónde? En el fémur derecho. Eso, correcto. Entonces vamos directo al grano. Bien. Comparen la articulación coxofemoral derecha con la izquierda. ¿El paciente no está rotadito? O O sea, tiene escoliosis de concavidad derecha por una rotoescoliosis. Pero bueno, eso ya lo mencionamos. ¿Qué más? Comparen la articulación coxofemoral derecha con la izquierda. En la izquierda sí se ve como espacio Ajá, y en la derecha no. exacto, no hay espacio. En Ujú, la derecha, el fémur ya se fusionó con la articulación coxofemoral, o sea, tiene una artrosis. ujú. La articulación ya está totalmente fusionada, es patológica. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es un paciente de edad avanzada. Vean los espacios intervertebrales de L4, L5 y L5S1. ¿Cómo están? Chiquitos. Chiquitos. ¿Eso cómo se llama? ¿O por qué están chiquitos? Por el desgaste ¿De qué? del... No me acuerdo cómo se llama. ¿Discos vertebrales? Claro, por desgaste de los discos. ¿De qué están hechos los discos intervertebrales? De cartílago. Y mucha agua. Entonces, los discos, ¿qué le pasa a un disco en el transcurso del día? Pierde volumen. ¿Por qué lo pierde? Porque se deshidrata. Y en la noche, cuando descansamos, se hidrata. Entonces, en la mañana, cuando levantamos, somos un poquito más altos que en la noche. Unas décimas, ¿no? Pero, entonces, ¿qué le pasa a los viejitos? Los discos se les deshidratan y pierden la capacidad de rehidratarse. Y entonces, ¿qué pasa? Tienen lo que se llama ¿cómo llamamos las enfermedades ósea degenerativa? Artrosis. Artrosis. Anótenlo. Piénsenlo anótenlo en su carpeta mental. Artrosis es viejosis. Entonces, sí, entonces discartrosis es una enfermedad degenerativa de los discos. Espondiloartrosis, ¿qué es? Espondiloartrosis. ¿Qué es espóndilo? oh, ¿Qué es espóndilo, chamacos? ¿Es como rígido? No, es un hueso. columna. Mm, Espondilitis, anquilosante, columna. Espóndilo es columna. Espondiloartrosis es enfermedad de la columna, pero de tipo degenerativo. Gonartrosis, ¿qué es? de las gonadas. Eso se llama sífilis. No, no, y tampoco es de las gónadas. No, gonartrosis. ¿Qué quiere decir gonio en griego? ¿Cómo se llama un aparato con el que se miden ángulos? ¿Cómo se llamaba eso? Goniómetro. Goniómetro. Entonces, ¿qué quiere decir gonio? Ángulo. ¿Qué articulación se le conoce como gonartrosis? la ¿Rodilla? rodilla. La rodilla, correcto. Entonces, gonartrosis es una enfermedad degenerativa de la rodilla. Espondiloartrosis es enfermedad degenerativa de columna. Todo lo que sea osis es viejosis. Apréndanselo ya de una vez. Entonces, ¿qué tiene ese paciente? Una coxartrosis derecha, o sea, enfermedad degenerativa de la articulación coxofemoral, y una espondiloartrosis. ¿De acuerdo? O la otra forma de decirlo es espondiloartropatía degenerativa. Si no, nada más le ponemos el osis. Ok. Vamos a lo que sigue. ¿Quién le estaba leyendo? Yo, América. América, sí, perdón. A ver, América, síguele. Hígado.
El hígado se ve dentro de los límites normales. Vaso, El vaso no lo veo. riñones. Tampoco los veo. De hecho, se ve un poquito nada más el polo superior del izquierdo, aquí. Ajá. Ok, pero nada más. Ahora vamos al gas intestinal. Y pues llama la atención de que las Normal, aumentado, disminuido. está el gas aumentado intraintestinal en el colon. ¿Mucho intestino o poco intestino? ¿Muchos metros o pocos metros? Muchos metros. Muchos metros yo nada más veo, mira, una tripa aquí, dos tripas aquí, tres tripas aquí, una un poquito acá. Compara esta imagen con esta. Ah, bueno. Pocos. Los metros. ¿Cómo está el calibre de las... ¿Son asas de delgado o de grueso? ¿Ayuda? Help. Help. Pues delgado porque no está en el marco cólico, ¿no? Esa es una. Y la otra, ahí vimos tres razones para saber cuándo es delgado y cuándo es grueso. Una El es... diámetro y las válvulas. Exacto, entonces ¿es delgado o es grueso? Del- Es delgado. Es mucho delgado y no hay grueso significativo. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Está obstruido. Vean el espacio de interasa. Está finito, está delgadito. ¿Ya lo ven el espacio de interasa? Aquí, por ejemplo. Sí. El espacio de interasa, ¿cuándo va a estar aumentado? ¿Quién se acuerda? En la plática viene. Cuando hay Cuando líquido, hay edema. Muy bien, líquido libre o edema de la pared, correcto. Entonces, este es un hilo mecánico. Entonces, fíjense, si comparamos esto con esto pinta para un mecánico y esto puede ser un hilo adinámico generalizado. Como es un niño, en los niños no hay todavía tan clara la diferenciación del colon con el intestino delgado. Entonces, a lo mejor sí hay sobreposición aquí de asas de delgado y de grueso. Si esto fuera una oclusión intestinal, tendría que ser una oclusión baja, muy distal. En cambio, esta es una oclusión de pocas asas. Entonces, es de intestino delgado proximal. Si tuviéramos una placa de pie, seguramente tendríamos niveles hidroaéreos, como lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense en el patrón gaseoso de la primera placa, que tiene, en inglés se dice gasless abdomen, o sea, abdomen vacío. En la segunda placa, gas normal. Tercera placa, gas aumentado generalizado. Tercera placa, double bubble, doble burbuja. Siempre recordar la diferencia entre una burbuja, dos burbujas y tres burbujas. Cuarta placa, aumento del gas intraintestinal, pero localizado a una parte del intestino, compatible con obstrucción intestinal. Ahí sí no puedo ser contundente y tengo que decir que puede ser o es compatible con una obstrucción intestinal. No voy a poner en mi reporte los datos radiológicos son definitivos con obstrucción intestinal porque ya me he quemado diciendo esto es una oclusión, resulta que al paciente le ponen la sonda nasogástrica, lo aguantan 24 horas y se destapa y el paciente se va a su casa. Entonces, ojo con eso. Y en la siguiente imagen, Yuki, no, Diana, no, Itzel, tú estás aquí en el orden que tengo en la pantalla. Itzel, venga. Ok, déjale hago zoom para... ¿Cómo? Huesos. Pues de lo que observo, se mira los huesos. En la parte superior los veo un poco más radiopacos y en la parte inferior también. La placa está blanda. Entonces, huesos normales. ¿Qué más? Lonja, o quiero decir, partes blandas. De lo de partes blandas, la verdad no veo muy bien la No parte. valorables. Ujú. Nada más y eso, no valorables. Ok, no valorables. Y de las vísceras, siento que la anormalidad que está aquí del colon me estorba un poco, entonces no puedo ver bien el hígado Vamos por ni el vaso. hígado, ¿valorable o no valorable?
No valorable. Vaso, Tampoco lo veo valorable. de riñones, Mm, no valorables. no, no valorable. Normal, aumentado o disminuido. Mm, aumentado. Aumentado Ujú. o extraintestinal. Creo que es intra. Vamos, sin los creos, no teman ahorita. O sea, es aceptable que se equivoquen, pero traten de no utilizar lenguaje ambiguo. Ok. Entonces, Abdomen. gas, Intestinal, perdón. gas aumentado intraintestinal, a expensas de delgado o grueso o ambos. Grueso. Grueso. El delgado casi no hay. Entonces es el puro colon que está dilatado, fíjate. Es como el marco cólico dilatado. ¿Ven el invidente? ¿Cuál es el invidente? El ciego. Ciego. Entonces, si vean el ciego, cómo está grandote, dilatadote. ¿Por qué? Porque el ciego tolera hasta 10 centímetros de dilatación. Entonces, ya sea porque sea un colon distendido por algún proceso inflamatorio, como sería una colitis, en cualquiera de sus formas, bacteriana, colitis ulcerativa crónica en específica, cualquiera que sea, el colon va a estar muy dilatado y va a tener estas separaciones, ¿cómo se llaman? Estas líneas blancas que corren en la pared del colon, pero que no la atraviesan, solo corren hasta la orilla. ¿Cómo se llaman? Austras. Correcto, austras. Entonces, aquí tenemos un colon dilatado en todo su trayecto y no creo que sea por una oclusión. Porque si fuera una oclusión, tendría que ser aquí abajo, muy baja. Lo más probable es que sea un colon distendido por alguna otra razón, muy probablemente inflamatoria. ¿De acuerdo? Entonces, vean, colon dilatado, asas de intestino dilatadas, toda la tripa dilatada, 2 burbujas dilatadas. ¿De acuerdo? Siguiente imagen. ¿Quién sigue en mi pantalla? Ahora sí, Diana. Venga, Diana. Huesos. Pues ¿Normal o anormal? Mm, mm, A ver, Diana, ¿qué es lo que tengo que valorar el hueso? su forma, alineación, Eso ya tiene que estar aquí, Diana. Eso ya tiene que estar aquí. Acuérdense que hueso se escribe con H, pero generalmente con G. ¿Están de acuerdo? ¿Sí, Diana, estás de acuerdo? Hueso se escribe con H, pero generalmente con G. Sí, entendí. ¿Eh? ¿Ya entendieron? Ya. Sí. A ver, explícales. La palabra hueso se escribe con H, pero la palabra generalmente con G. ¿Por qué les digo eso? ¿Por chistosito? Sí, ¿y por qué? ¿Y qué quiero que perciban en eso? Que tienen que estar, ¿qué? Alertas. Alerta, críticos, atentos. Exacto. Entonces, huesos, una H, 4 cosas, alineación, densidad, integridad y forma. Diana, ¿cómo ves estos huesos? pues los veo alineados. ¿Ok? Densidad, Pues ¿están más blancos de lo normal? Ciertamente, esas vértebras son diferentes a las otras que hemos visto. ¿Por qué? pues estas son de un bebé. Eso, es un paciente pediátrico, correcto. Entonces, huesos, check, o sea, bien. Siguiente, lonja, o sea, líneas preperitoneales, ¿cómo están?
¿Normales o anormales? ¿Qué es normal en las líneas periperitoneales que describimos en la primera imagen? Perdón, creo que en la segunda. ¿Cómo se ven las líneas periperitoneales en esta segunda imagen? ¿Cómo se deben de ver? Mm, las, lo de músculo, grasa músculo. Como un sándwich. Se debe ver como un sándwich. ¿Cómo está aquí? Pues no veo. Exacto. Entonces, ¿qué decimos? Que no se ven las líneas periperitoneales. No hay, no las veo. Comparemos con este otro pediátrico. ¿Se ven las líneas periperitoneales? Tampoco. Ok. Es normal que en los pediátricos no las veamos porque los niños todavía no han desarrollado muy bien las capas musculares y la grasita que hay dentro de ellos. Entonces, en bebés, todo cambia. Muy bien. Hígado, Diana. ¿Normal, aumentado o disminuido? Pues había mencionado que en niños es normal que esté aumentado. Exacto. Entonces es un hígado grande, pero normal para un bebé. Vaso. O vaso, como dirían los españoles, vaso. Con B grande o con Donkey B y con Z. Vaso. ¿Cómo está el vaso? ¿Lo ves? No, la verdad. Yo tampoco. No valorable. Riñones. No valorables. Gas intestinal, normal, aumentado o disminuido. ¿Viste la presentación? ¿Viste los videos? Sí, hice apuntes. Ok. Pero es que Checa todo esto en negritud. ¿Ves todo esto negro? ajá. Aire. Entonces, ¿cómo está el gas? ¿Normal, aumentado o disminuido? Aumentado. ¿Está dentro del intestino o fuera? Fuera. Entonces, ¿qué tiene el paciente? ¿Cómo se dice aire en griego? Neumo. Y está dentro del peritoneo, ¿cómo se llama eso? Como peritoneo. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer con este paciente? ¿Pedirle un ataque? Uy. Ayuda, chicos. Pues tiene que operar porque creo Ayuda. que A este niño hay que operar ya sin placa, sin tomografía ni nada. ¿Por qué no hay que hacerle tomografía? 1, porque no hay que perder tiempo. Este niño está mal. 2, el diagnóstico de perforación es evidente. 3, radiación. Hay que evitar la radiación en los niños, en los bebés. Entonces, el ultrasonido no le va a servir de nada porque el ultrasonido es malo para la transmisión del sonido. Entonces, tenemos un neumoperitoneo. ¿Cuáles son las causas de neumoperitoneo en recién nacidos? Bueno, más bien, Diana. ¿Operación de víscera? Sí. Diana, ¿qué es esto blanco? Una sonda. ¿En dónde? ¿En la vejiga? Ay, no sé. Sí, sí sabes. Mira, es un tubo blanco que viene de arriba hasta acá abajo. Atraviesa todo el tórax. Es una zona nasogástrica. Y la causa más frecuente de perforación, bueno, no tan frecuente, es muy raro, es la causa de perforación es una zona nasogástrica que perfora del estómago.
Esto suele pasar cuando hay isquemia previa en el estómago y está deficiente, o una zona mal puesta, técnicamente mal puesta. La cantidad de aire nos sugiere que el hoyo, donde sea que esté, es muy grande. Aquí tenemos, hay que recordar cuáles son los signos del neumoperitoneo. Ayúdenme, díganmelos. Están en la práctica. Signo del balón de fútbol. Que ese es lo que vemos aquí. El niño parece un balón de fútbol, todo ese negro que se ve es la gran cantidad de aire, ese signo del balón. ¿Qué otros signos? El de la gaviota también. El de la gaviota, que es el aire subdiafragmático con la condición de que el paciente esté de pie. Si el paciente no está de pie, es como el nivel hidrero, no vamos a ver las alas de gaviota. ¿Me explico? Tiene que ser de pie o en posición vertical. ¿Qué otro signo? El signo de la doble pared. El signo de la doble pared, correcto. O signo de el señor Rigler. Masculino. El signo de Rigler o el signo de la doble pared. Muy bien. Entonces, este es un neumoperitoneo. Y para terminar, ¿quién sigue aquí? Alejandra Moya, ¿ya te pregunté? No. ¿No? Bueno, a ver, descríbenos esta última imagen. Pues, huesos se ven aparentemente normales. ¿Correcto? Ahí tienen su lista. Huesos normales. Sí, partes blandas. ¿Cómo están los corredores paritocólicos? Tratamos de utilizar un lenguaje técnico y ahorita les estoy enseñando cómo decir normal, aumentado, disminuido o no valorable. Entonces, ¿cómo está la lonja? ¿Está aumentada? Aumentada de su densidad o de tamaño, de volumen o de qué. El paciente es obeso. De volumen, ¿no? No oigo. De volumen. Sí. ¿El paciente es delgado o es obeso? ¿Ayuda? Pues es delgado porque no se ve mucha grasa. Ay, caramba. Bueno, sí se ve, pero bueno, no sé. Toda esta blanquitud, compárala con las otras, bueno, son niños los otros, pero compara, es un paciente que está todo blanco y es un paciente obeso, está muy gordito. Y aquí vemos la línea del chón, ¿ok? Ok. Entonces, Ay, yo creí que lo redondito era porque era un niño. no, mira, todo es líquido, ¿no? Gordito. el corazón es la pelvis y esto lo señala la lonja. Entonces, hígado, Alejandra. Pues se ve Nada más responde, normal, aumentado o disminuido. aumentado. ¿De tamaño? Es un hígado normal. No lo veo bien. El hígado tiene que ser blanco y homogéneo. Solo si está muy grandote, vean la tercera placa. En la tercera placa está más delimitado el hígado por la distensión del gas y eso es normal. ¿Ok? Ninguno de estos tiene hepatomegalia. El vaso, Alejandra. Pues no alcanzo a ver muy bien. Entonces, ¿di valorable o no valorable? No valorable. Bien. No sé, tal vez el vaso sabemos que tiene que estar aquí y la tripa la veo desplazada hacia abajo, pero puede ser por otra razón. Muy bien, riñones, Alejandra. Solo alcanzo a ver uno. ¿Valorables o no valorables? ¿No valorables? Correcto. Gas intestinal, normal, aumentado o disminuido. ¿Disminuido? Sí, compara esta radiografía con la primera.
¿Cómo está? ¿Igual? ¿Ayuda? Pues está Ayuda. aumentado, pero están las asas todas conglomeradas, ¿no? Al centro. ¿Pero es normal aumentado o disminuido? Entonces, ¿normal? Comparen la segunda placa que consideramos normal, el gas intestinal. Aumentado. Está aumentado, correcto. ¿Intra o extra? Alejandra. ¿Intraperitoneal o intraintestinal o extraintestinal? Extra. Sí, entonces tiene un hemoperitoneo, igual que este caso. Nel, es intraintestinal. Este es gas libre, este es intraintestinal. Y como efectivamente nos está diciendo Alondra, son asas que están en el centro. El colon, que debería estar en la periferia, no está en la periferia, está en el centro. Y tenemos una opacidad difusa que ocupa todo el abdomen. Y esto es líquido de ascitis. ¿Ok? Entonces, una característica del líquido también puede estar intraintestinal y puede estar extraintestinal. Si está intraintestinal, es un hilo adinámico con líquido que podría ser por una gastroenteritis. Si el líquido está contenido en una gigante de ovario, ¿cómo estaría la tripa? Desplazado hacia arriba. Hacia arriba, más bien hacia afuera. ¿Me explico? Más bien desplazada hacia afuera. Y en cambio, cuando el líquido es libre, entonces el líquido está en el centro, está flotando. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tengo aquí? Ascitis. Entonces, guáchense. Tenemos abdomen vacío, placa normal, hilo adinámico, doble burbuja, hilo mecánico, o sea, obstructivo, colon dilatado de cualquier etiología, neumoperitoneo con los signos que ya revisamos y ascitis. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que aprender a diagnosticar, son las radiografías más características. Sin embargo, es muy engañoso el abdomen, en la placa simple del abdomen. Como ya lo platicamos, acuérdense que la placa simple del abdomen, esta es la rutina con la que tienen que interpretar. Como ya lo platicamos, hay indicaciones precisas que son estas. Abdomen agudo. ¿Por qué? Abdomen agudo. El abdomen agudo no es dolor abdominal, es una situación catastrófica de dolor. Y la placa de abdomen me puede servir para dos cosas. Uno, determinar si hay aire libre, o sea, si es una perforación de víscera hueca, eso lo puedo diagnosticar rápido con la placa de abdomen. Y dos, cuerpo extraño. Es muy importante, piensa mal y acertarás. ¿Ok? Cuerpo extraño, ya sea por vía oral, que se tragó algo el niño o el paciente con trastornos mentales, o se metió algo también por alguna adicción o desviación, o como les diré yo, bueno, ya mejor no les digo, ya saben a qué me refiero. Entonces, la placa simple me va a servir para descartar cuerpo extraño y ver neumoperitoneo. Si encuentro calcificaciones, estas pueden estar en ganglios, pueden ser calcificaciones en dos lugares. Uno, en vías biliares y dos, en vías urinarias. Los cálculos de vías urinarias son cálcicos en el 80%. Los cálculos en las vías biliares son radiolúcidos, o sea, no se ven en el 80%. ¿Entendieron eso? Entonces, si mi paciente tiene dolor en fosa renal intenso, le pido una placa de abdomen porque busco un cálculo. Si el paciente tiene dolor en cuadrante superior derecho, no le pido placa porque no me sirve para ver cálculos en la vía biliar. ¿Queda claro eso? Sí. Yo que no, porque no veo si me están oyendo. Bien. Las no precisas son todas las demás, incluyendo la medicina basada en ocurrencia. O sea, todos los demás se les pegue la gana, le piden placa y no sirve para nada. Es muy importante tener en cuenta las causas, es muy importante tener en cuenta la clínica. Entonces, si el paciente le dio el cuadrante superior derecho,
Pienso en vesícula, hepatomegalia, dolorosa por alguna razón. Si el paciente le duele el epigastrio, ¿qué quiere decir epi en griego? Epi en griego. ¿Sobre o encima ¿O encima de qué? de estómago? Claro, entonces epigástrico, gastritis, úlceras, colon transverso, pancreatitis y a veces el mismo dolor de la vesícula biliar empieza en el epigastro y luego duele hacia la fosa ilíaca derecha. Si le duele en el cuadrante superior izquierdo, ¿en qué pienso? Vaso, colon y básicamente nada más. El dolor de páncreas podría ser, pero es más bien en epi o mesogastro. Si es en fosa renal, pues infección de vías urinarias, izquierda o derecha. Si es alrededor del ombligo, pienso en apendicitis temprana, pancreatitis y otras de las que hay que pensar en epigastrio siempre son las causas cardiotorácicas. ¿Cuál sería una causa cardiotorácica que me dé dolor epigástrico? ¿Un infarto? Eso, siempre piensen en el infarto. Y la otra es la gastritis por reflujo o el gastritis por enfermedad, el reflujo gastroesofágico, ¿ok? Y así, en pelis ya tenemos del lado derecho, tenemos apendicitis, tenemos adenitis mesentérica, que es inflamación de ganglios por una infección de vías urinarias, un gas atorado, y si es mujer, cuestiones ginecológicas. En medio, pues tenemos infección de orina, enfermedad diverticular. Y acuérdense que como el colon está en todo el marco cólico, cualquier parte que duela el colon que se distienda nos va a producir dolor. Entonces, el colon distendido aquí, la colitis, nos va a dar generalmente dolor en mesogastro, epigastrio, y puede darlo en flanco derecho y en flanco izquierdo, cuadrante superior. La enfermedad diverticular, todo paciente que tenga dolor en el abdomen inferior y en particular hacia el lado izquierdo, pensamos en enfermedad diverticular aguda, o sea, diverticulitis. No es lo mismo diverticulosis que diverticulitis. Diverticulosis, todos podemos tener divertículos por ahí, en el sigmoides, que es la parte de más presión. Diverticulitis son las complicaciones de la enfermedad diverticular. ¿De acuerdo? Vean esta radiografía. Vean esto. ¿Qué es esto que está aquí? Esta opacidad. ¿El hígado? Correcto. Y aquí sí, el hígado está llegando a la cresta ilíaca, está grande. Pero vean esto. ¿Qué es esto? El duodeno. Y vean que tiene el nivel hidroaéreo. Entonces el paciente está de pie. Porque está tóxico. Este ángulo así delgadito, fino, agudo, quiere decir que no. ¿Se les está cortando? Por aquí, sí. Se fue el sonido un rato. Aquí. Acá tenemos moteado en el ángulo esplénico, que es normal. Y esta es una placa básicamente normal. ¿De acuerdo? Esta es la anatomía básica que tienen que saber por numeritos. Ya la revisamos ahorita. Y bueno, pues ya le vamos a parar porque ya es 1h30. ¿Dudas o preguntas o chascarrillos, chamacos? No, tienen bastante tarea porque tienen que revisar para mañana exploración de tubo digestivo. Es muy larga, son 2 presentaciones o 3, no me acuerdo. Es exploración de esófago, es exploración de estómago con medio de contraste, intestino delgado y colon. Es mucho material. Pónganse a revisarlo intensamente, hagan sus anotaciones y voy a vamos a revisar esto a manera igual que hoy, a manera de taller, para que pongan en práctica lo que van a aprender el día de hoy, ¿de acuerdo? Yo sé que es mucha información, pero a mi modo había otras opciones. Había filosofía, turismo, otras bien suaves, bien relajadas. Escogieron esta y no van ni a la mitad del camino, así es que perdón, aguanten vara. Bueno. Espero yo también salí en la portada. Bien, José. Y ando, pero salvas atrás, no sé por qué. Ah, bueno, para que no robes la cámara. Tú ya saliste una vez. Hola, YouTube.
pues fuga, ¿no? Pero sigue grabando. Ah, ah. Génesis, creí que te habías quedado trabada. O sea, no te mueves. Ya chequé si son 3 videos de tu dijiste. Jesus Christ. ¿De 1 hora? No, uno es de 16, otro de 35 y otro de 23, más pues lo que leas del Pedrosa. Pero están bien engañosos porque los más cortitos dicen más info y de todos modos te quedas ahí de que... 1 hora en el video de 16. Ya sé, ayer me faltaba el de uno de 14 minutos y dije, rápido, y tardé casi 1 hora. Ay, no. No, pues ahora sí ya. Bye, YouTube. Vamos a salir como Génesis como 10 minutos en YouTube. Ah, bueno. Todavía sigue grabando, así que sí. No, digo Los técnicas que... deberían de promocionar. Ay, ¿yo lo puedo parar? Ah, yo lo voy a parar. ¿Lo paro? Porque Pues, no será la opción. sí, yo creo que ya no se va a conectar, ¿no? Pues dijo bye porque era 1 hora y media. Ah, bueno. Bueno, sí, cualquier cosa yo le pregunto por Messenger o algo. Ok, entonces ya la voy a parar. Bye. Bye. Bye.